Buenas noches, chicos, chicas. Perdón las tardanzas, pero es que tuvimos un problema técnico con una de nuestras computadoras, entonces una se quedó trabada. Pero bueno, esa es la tercera clase de este mini curso de semiología. El día de hoy vamos a ver semiología pulmonar. La semana pasada, el sábado pasado, ¿qué fue lo que vieron? ¿Alguien recuerda? ¿No? Era exploración neurológica, creo. Ok. Ajá, semiología neurológica, ¿no? La exploración neurológica. Y la primera clase, pues, era la historia clínica. Como ya les comentaron, pues la historia clínica es como, bueno, no es como, es la parte fundamental para poder llegar a un diagnóstico. Ustedes ya vieron como las partes de la historia clínica e igual se dieron cuenta, creo que hicieron como un ejercicio pequeñito, en que pues todo es importante, desde el nombre eh, e incluso desde si estamos hablando eh, femenino, masculino, la edad, porque pues desde ahí se empiezan a desprender ciertas sospechas diagnósticas, ¿no? Hay ciertas enfermedades que son más frecuentes en personas adultas, adultas mayores, que si estamos hablando de niños, ¿no? Tal vez un niño y una persona adulta tienen los mismos síntomas, pero pues la diferencia es la edad. Y justo ahí vienen como los diagnósticos diferenciales en lo que podemos pensar qué es lo que tiene la persona, con tan solo pues saber su edad, ¿no? Las entidades más frecuentes de acuerdo al grupo de edad, al sexo del paciente, y pues los antecedentes, ¿no? No es lo mismo una persona que estemos hablando de un adulto mayor que no tiene antecedentes patológicos o no tiene sus hábitos higiénicos, alimenticios, este, y todos estos que están dentro de los no patológicos, tenga hábitos buenos, de calidad, a alguien que no los tuvo, ¿no? Entonces, pues aquí son como, juega como la importancia de la historia clínica y pues parte de la historia clínica viene la exploración, ¿no? Y en la exploración pues vamos a echar mano de lo que es la semiología. Y pues esta semiología pues se hace por aparatos y sistemas, ¿no? Ya empezaron con la neurológica, exploración de pares craneales, por ejemplo. Son cosas básicas, o sea, si ustedes están estudiando alguna carrera del área de la salud, cuando empiecen a ir ustedes, desde el primer semestre que empiezan a ir a los hospitales, es lo primero que van a hacer y lo primero que van a ver y es lo que todos debemos de saber hacer, ¿sale? Son cosas básicas, pero aunque parezca que es muy fácil, pues esas cosas tan fáciles, entre comillas, pues pueden ayudarnos mucho pues al final, ¿no? Para poder eh, llegar a un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico oportuno, temprano, a tiempo, saber identificar las enfermedades a tiempo y así poderlas tratar oportunamente. Entonces, ahorita vamos a empezar con la semiología pulmonar. La semiología pulmonar también se le conoce como la exploración torácica, en toda la región del tórax. Eh, pero bueno, sabemos que ahí también podemos, la próxima semana van a ver semiología cardiovascular y pues el corazón pues también es parte del tórax, ¿no? Entonces aquí son como dos aparatos que van de la mano, o sea, siempre, muchas veces cuando nosotros estamos, por ejemplo, poniendo un estetoscopio en el paciente, ya cuando empezamos, o se empieza a agarrar como un poco de práctica, ya como otro nivel más pro, al mismo tiempo que auscultas el corazón, pues estás escuchando cómo el paciente, los ruidos respiratorios, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y es esta habilidad que tenemos que ir adquiriendo y que no solamente no es suficiente con saber esta parte teórica. O sea, ahorita les estamos dando lo básico, los pasos, o sea, como una guía, pero la forma en la que ustedes van a aprender a hacerlo y cómo se van a volver a ser se van a volver expertos, va a ser haciéndolo. Entonces, tal vez si ahorita no tienen la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, dentro de un hospital, dentro de una clínica, no importa, tienen familiares. O sea, o incluso ustedes mismos, pónganse, si ustedes tienen estetos,
se ponen su estetos y ustedes escuchan sus pulmones, su corazón. Si tienen a alguien cercano, igual, porque es como súper importante para poder identificar entre algo normal y entre algo patológico, ¿no? Entonces, entre más personas escuches sanas, más fácil se te va a hacer identificar entre lo normal y lo patológico, ¿va? Entonces, pues bueno, para comenzar la sesión del día de hoy, vamos a estar con ustedes Lucecita, Luz Coral, que más adelante va a continuar con la ponencia, y una servidora, Erika. Ambas somos estudiantes del 9º semestre de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de esta ponencia, los contenidos, pues vamos a ver una pequeña introducción, o sea, para qué nos sirve esta parte de saber la semiología pulmonar, las etapas de la exploración, y se van a dar cuenta, por eso pongan mucha atención, porque estas etapas se repiten en cardio, pero cuando vean ustedes digestivo, las etapas son las mismas, pero en distinto orden, y tienen un porqué. Entonces, parece que es lo mismo y parece muy sencillo, pero hay que poner atención como que en estos detallitos porque son muy importantes, ¿va? Entonces, estas etapas las van a repetir en cardio, las van a repetir en digestivo, pero en respi y cardio es el mismo orden, pero en digestivo cambia un poco, ¿sale? Y se los van a explicar el por qué. Y vamos a hablar un poquito sobre los ruidos respiratorios. Esto solamente va a ser en la parte de ruidos respiratorios, darles como las definiciones, pero la única forma en la que ustedes pueden identificar ruidos respiratorios es escuchando. Entonces, primero acostumbren como que a su oído a escuchar lo normal, ¿sale? Espero que todos aquí sean sanos, ¿no? O algún familiar que no tenga algún problema pulmonar, traten de escucharlo, ¿no? Y ese va a ser un sonido normal, un sonido que vamos a esperar de una persona sana, ¿no? Y si a lo mejor tienen algún familiar cercano al que puedan explorar, que tenga algún problema pulmonar, pues igual escúchenlo, ¿no? Y chequen como la diferencia, y les digo, la única forma de como que dominar esta parte de semiología es practicando, ¿va? Sí es importante la teoría, pero también la práctica. Y bueno, también un consejo, una recomendación para esas ponencias: si ustedes están haciendo sus apuntes, súper bien. Y si ustedes tienen la oportunidad o el tiempo, agarren una libretita chiquita. A lo mejor si ya están yendo a los hospitales, pues esto ya les es conocido, pero si apenas van a empezar como sus ciclos prácticos en su carrera, agarren una libretita chiquita como de bolsillo, unas que son como así chiquitas de este tamaño más o menos, y hagan sus anotaciones, ideas clave, ¿no? O sea, en este caso, semiología, los pasos para la semiología pulmonar, ¿no? Ok, primero inspección. ¿Qué hago en la inspección? Checar esto y esto, ¿no? Y así, para que cuando ustedes lo hagan práctico, puedan tener como que ahí su hojita chiquita en su libretita, y ya, o sea, viendo como sus ideas principales, sus palabras clave, se puedan acordar de qué es lo que van a hacer, ¿va? La que sigue, por favor. Y bueno, empezando con la semiología pulmonar, bueno, si tienen alguna duda, nos dicen y tratamos de contestarlo, ¿va? Como ya vieron en la parte neurológica, la exploración de cualquier sistema va a tener una secuencia, va a tener una serie de pasos, va a tener un orden. ¿Para qué? Pues para que esta semiología sea de forma adecuada, ¿sale? Entonces, lo importante de la semiología pulmonar y de cualquier otra exploración que vayan a hacer, una es pues la secuencia, ¿no? Que pongan atención cuál es la secuencia de esa exploración. En este caso vamos a ver la pulmonar. ¿Para qué? Pues para que esta pueda ser adecuada, ¿sale? ¿Y para qué queremos que sea adecuada, ¿no? Que sea buena?
o para qué nos va a ayudar, va a ser para poder integrar síndromes, ¿sale? Y que estos síndromes, ¿alguien sabe la definición de un síndrome? ¿Qué significa síndrome? ¿Alguien sabe? Es un conjunto de signos y síntomas. Exactamente. La exploración de esos signos y síntomas para poder llegar pues a un diagnóstico adecuado, ¿no? O si no es uno, por lo menos tener esos diagnósticos diferenciales más adecuados para que nos lleven al diagnóstico más probable, ¿no? Entonces, para eso queremos que sea adecuada. ¿Y cómo puede ser adecuada? Teniendo un orden, teniendo una secuencia, ¿va? Entonces, otra cosa muy importante es que de seguro en algún momento de su carrera o cuando ingresen a esta, va a ser que les van a hablar mucho sobre la relación médico-paciente. ¿Qué significa esto? La relación que tú tienes como personal de salud con el paciente que tú le estás brindando ese servicio, ¿no? Entonces, esa relación es muy importante porque es la que te va también a ayudar a poder llegar a esos diagnósticos. ¿En qué ayuda que tú tengas una buena relación con tu paciente, que tengas esa confianza, que haya esa comunicación? Pues para que el paciente te diga todo, ¿no? O sea, que te diga realmente cómo se siente, que te diga todo desde el principio, que tenga la confianza de poderte decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, desde cuándo pasó, y pues así tú puedas tener la seguridad de ir como por un buen camino para llegar a un diagnóstico. Y pues no sé si alguna vez ustedes han ido al seguro, por ejemplo, o incluso en los particulares, ¿no? Pero es más frecuente en el seguro, que las consultas son como muy chiquitas. Siempre está el médico en el consultorio y llega la paciente o el paciente, y el médico siempre está volteando la computadora y siempre está escribiendo. O sea, siempre le está haciendo preguntas al paciente, pero ni siquiera lo voltea a ver. Solamente escribe y suena el teclado y le sigue pregunte y pregunte y pregunte. Y le pregunta tan rápido que el paciente se hace bola solito y el médico se enoja y después el paciente ya no sabe qué responder. Entonces, aquí pues se rompe totalmente la relación médico-paciente. E incluso hay médicos que se concentran tanto en escribir que con tan solo o con solo con lo que les dice el paciente, con todos los antecedentes, o sea, tal vez hizo un súper interrogatorio, le sacó todo, ¿no? Los antecedentes, heredofamiliares, patológicos, no patológicos, todo. Y ya con eso pone diagnósticos probables. Pero se está saltando una parte súper importante que es la exploración, ¿no? Porque esto, como decía la diapo pasada, la exploración va a ser algo fundamental para la relación médico-paciente. El que el paciente sienta que realmente te estás, o sea, estás buscando, ¿no? Algo en él, ¿no? O en ella. Estás buscando parte del padecimiento de lo que te está diciendo, ¿no? Pero no solamente te estás quedando con lo que te está diciendo, sino tú también estás viendo pues qué más hay, ¿no? O sea, explorándolo, revisándolo, porque pues igual muchas veces muchos familiares pues han dicho como es que ni siquiera me revisó, ¿no? Y pues eso está mal, ¿no? Realmente con solo el interrogatorio pues no se puede sacar que tiene tal enfermedad o tiene tal padecimiento. Es necesario revisarlo porque no todos los pacientes son iguales o no todos los pacientes son como el libro. Entonces, por eso es la importancia, o sea, te choro, es para decirles que la exploración es un paso súper importante y la exploración de todos los sistemas, no solo el pulmonar, pero de todos los sistemas, ¿va? Entonces, etapas de la exploración torácica. Ya hablando pulmonar, la que sigue, por favor. Primero va a ser la inspección, ¿sale? Pero para nosotros poder tener una exploración adecuada necesitamos dos cosas. Una posición ideal. Esta posición ideal va a ser como la que está en la imagen. Por eso dice ideal, ¿no? Porque si se pudiera, tendríamos que hacerla de esta forma. De forma sentada, o sea, que el paciente esté sentado con los brazos recargados las manos recargadas sobre ambas rodillas, descubrir el tórax del paciente, pero pues igual cuidando como
el pudor del paciente en todo momento. Esto pues, ¿por qué hice ideal? Porque les digo, esto es como lo más, lo que más podría facilitar para nosotros poder explorar y poderle hacer como todas las maniobras. Pero pues obviamente si un paciente, por ejemplo, está intubado, pues no lo vas a sentar y no lo vas a poner así como en la imagen, ¿no? O sea, tú tienes que ir viendo qué es lo que más se facilita, ¿no? O sea, si tu paciente es cooperador, está consciente, tiene la facilidad de ponerse de esta forma, no le causa dolor, no le causa molestia, ok, lo pones así. Si no, lo puedes hacer de forma acostada o incluso de forma parada. O hay en las camillas, por ejemplo, luego están como a 45 grados. Entonces, en la forma más cómoda para ese momento en el paciente, puedes hacer la exploración. El lugar, pues, tiene que estar bien iluminado, con temperatura ambiente, en donde, pues, el paciente, en donde tú también te sientas cómodo, cómoda. Y igual, algo muy importante es que no haya mucho ruido, ¿no? El menos ruido posible, porque cuando tú te pongas tu estetoscopio, y más cuando estamos empezando, todo el ruido alrededor nos causa como interferencia, ¿no? O sea, de por sí no escuchamos nada, o de por sí así como que dices, no más, o sea, esto no sé si es normal o no es normal porque no escucho gran cosa, pues ahora con ruido pues es peor, ¿no? Entonces, ya cuando agarremos práctica, pues eso no va a ser problema, pero pues de preferencia tratar de que sea un lugar tranquilo. Entonces, la que sigue, por favor, el primer paso va a ser la inspección. Esto va a ser muy importante. No todo es herramientas, estetoscopio, cosas así como muy sofisticadas, sino lo más importante es la observación, ¿sale? La inspección se trata de tú ser como muy observador. En estas carreras es súper importante ser como súper cuidadoso, muy curioso, y así como que checarle como lo más mínimo, pero simplemente con la vista. Tiene que ser cuidadosa y tiene que ser detallada, pero no es como que te tardes ahí 10 minutos observando al paciente. O sea, tú descubres al paciente y les digo, esto es conforme a la práctica, así de un simple vistazo, tienes que checar ciertas características del tórax, ¿sale? ¿Cuál es la finalidad de la inspección? El que tú puedas detectar alteraciones, una pues en la forma del tórax, el volumen y el estado de la superficie y la movilidad cuando el paciente inspira y expira, o sea, cuando mete aire y saca aire, ¿sale? ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a ver cuáles son las formas normales, cómo tiene que hacer estos movimientos respiratorios, cómo se tiene que estar moviendo el tórax, de igual forma, pues el volumen, ¿no? Pero pues esta imagen representa de una persona sana, a grandes rasgos y a simple vista, un tórax normal, ¿no? O sea, así se tendría que ver. Cuando nos referimos a estado de la superficie, por ejemplo, cicatrices, hematomas, o sea, moretones, úlceras, masas, algo que se ve ahí medio raro y que ustedes saben que no tiene que estar, hay que ver por qué está ahí. Tú ves a un paciente, tú descubres el tórax, ves una cicatriz, importante preguntarle, esta cicatriz con qué se la hizo o por qué se la hizo. Y les van a decir, pues es que tuve una cirugía de corazón hace 7 años. O me operaron de la vesícula hace tanto tiempo. O tuve una fractura expuesta. Y, o sea, preguntar el por qué. Y ahí también vienen los antecedentes, porque tal vez si te dice, tuve una cirugía de corazón hace 7 años, pues como por qué tendría una cirugía de corazón si no tiene un problema cardíaco, ¿no? O bueno, tendría una cirugía de corazón si tuviera un problema cardíaco. Entonces significa que chance podríamos encontrar algo en la semiología cardiovascular que pues justo, ¿no? Como que tenga que ver pues con con esto que nos está diciendo, ¿no? Y pues, ¿cuántos tipos de inspección vamos a tener? La estática y la dinámica. Se divide en dos. Y esto es pregunta de todos los exámenes. ¿Cuántos tipos de inspección hay? Estática y dinámica, ¿va? La que sigue, por favor.
Ok. En la inspección estática, ¿cuál va a ser el objetivo? Poder tener, poder ver, observar el tipo de tórax. Ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de tórax de acuerdo a que muchas personas tienen cambios en su forma o el volumen del tórax, ya sea congénito, o sea, desde nacimiento, o adquirido por algún padecimiento o alguna enfermedad, cambia esta forma del tórax. Bueno, cambia este tipo de tórax normal. Deformidades, alteraciones del estado de la superficie, lo que les decía, moretones, cicatrices, incluso los lunares, ¿no? Sabemos que los lunares, pues hay que tener como mucho cuidado en los lunares grandes, cuando pues si vemos que aumentan de tamaño, si empiezan a tener volumen, si empiezan a tener relieve, o sea, todo eso va parte de la inspección. Entonces, un tórax normal, pues debe de ser simétrico en forma y en volumen. ¿Qué significa? Pues todo tiene que estar así como que parejito, ¿no? De los dos lados. ¿Cuál va a ser la forma normal? Es un cono, como un tipo cono, en donde el vértice va a estar dirigido, la puntita va a estar dirigida hacia el abdomen y la base hacia el cuello. Como lo vemos en la imagen, si ustedes le dibujan ahí un triángulo, más o menos, vamos a poner el vértice dirigido hacia el abdomen, o sea, hacia la parte de abajo, y como vemos que como que se ensancha hacia la parte de arriba, hacia el cuello. Esa es la base. Esa es la forma normal de un tórax. Ahora, también hay formas, en la forma y el volumen, como les decía, vamos a ver si hay deformidades. Estas pueden ser congénitas o adquiridas. Ejemplos de esto, y que son las más comunes que nos pregunten, es por ejemplo un tórax excavatum, que esa es la primera imagen que está ahí. ¿Qué significa que haya un tórax en embudo o en pectus excavatum? Significa que va a haber una depresión en la región esternal. Por ejemplo, ahí vemos en el... No sé si me puedes ayudar a señalar, Lucecita. En la imagen del tórax viene como la depresión, ¿no? A nivel del esternón, cómo se deprime. O sea, si ustedes ven eso, un paciente se descubre el tórax así, obviamente eso no es normal, ¿no? Decíamos, tiene que ser simétrico, ¿no? O sea, todo como parejito, ¿no? Aquí pues hay una depresión enorme, o incluso no tiene que ser tan visible. Ahí se ve súper bien, ¿no? O sea, es evidente. Pero hay muchas veces que se ve como muy finito, o sea, muy como discreto. Pero pues hay que checar si es normal, ¿no? Si a lo mejor no le está causando problemas al paciente para poder respirar correctamente. Si está metiendo el volumen adecuado, volumen de aire adecuado en la persona, ¿no? Entonces, ya en la otra imagen, en la derecha, está como la parte, si lo cortamos como a la mitad en un corte transversal, pues vemos cómo está esa depresión, ¿no? El de arriba es un tórax normal, les digo parejito, como un ovalito, parejito, y pues en el otro se ve muy evidente. Esta es una deformación congénita, ¿sale? O sea, las personitas que tienen este tipo de tórax nacen con esta deformación, ¿sale? Y del otro lado tenemos una deformación adquirida. Tórax se le llama tórax en tonel o de barril, porque tiene forma, si pusiéramos un barril ahí, tendría una forma de barril. ¿Qué significa? Si se dan cuenta, a comparación del normal, en el normal pues está parejito, ¿no? O sea, incluso aunque el paciente esté como llenito, pues lo que hay es grasa, ¿no? Pero incluso se ve uniforme, se ve simétrico. En este caso podemos ver a los pacientes que prácticamente, o sea, es como, pues sí, un barril, como si estuvieran abrazando un barril, pero todo eso es su tórax, ¿no? Y se hace, o también se le conoce como un tórax enfisematoso, ¿sale? En donde pues va a ser voluminoso, va a tener forma de cilindro o de barril, y entonces va a haber un aumento del diámetro anteroposterior. ¿Qué significa esto? O sea, el diámetro anteroposterior significa que el diámetro que va de adelante hacia atrás. Entonces, en vez de estar como así, pues aumenta, ¿no? Entonces, aumenta este diámetro
y por eso se torna de esta forma, ¿sale? Y pues en estos casos se presentan pacientes con enfisema pulmonar. Entonces aquí estamos hablando de un padecimiento que propicia a este tipo de tórax por la misma fisiopatología de la enfermedad. Que bueno, este no es ahorita el caso, pero ciertas enfermedades pueden cambiar justo la forma y el volumen del tórax. Les digo por la misma fisiopatología de la enfermedad, y pues el enfisema pulmonar es una de estas, entonces se le conoce como deformidades o deformaciones adquiridas, ¿sale? La que sigue, por favor. Ahora, dentro igual de la inspección estática, tenemos que revisar el estado de la superficie, lo que les decía, características de la piel. ¿Cómo está la piel? Su color es normal, rosadita, así como la conocemos todos en un paciente normal, o a lo mejor está pálida, o está ictérica, está amarilla, o tiene alguna otra característica, está cianótica, por ejemplo, está como violácea, azul, y también cómo está, por ejemplo, un paciente con edema, ¿no? A lo mejor puede presentar edema en esa zona, o sea, checar todos estos datitos va a ser muy importante, porque si vemos que a lo mejor está pálido, pues como por qué va a estar pálido, ¿no? Hay que buscar entonces la causa de eso. Entonces el solo ver nos permite ir buscando otras cosas, ¿no? Con otras herramientas, a lo mejor estudios, algún estudio de imagen o alguna otra cosa que se tenga que hacer para llegar al diagnóstico. Algunas cicatrices, manchas, que le veamos como bolitas, masas, todas estas características van a ser muy importantes. También pues los músculos. Por ejemplo, tú estás revisando a tu paciente y pues muchas veces a simple vista es muy evidente cuando los pacientes tienen atrofia de los músculos, cuando a lo mejor no tienen fuerza muscular, una fuerza muscular adecuada. A veces es muy evidente, a veces no. A veces necesitamos hacer o tener ciertas escalas para poder medir la fuerza muscular. Pero bueno, también es como un punto que podemos buscar, empezar a buscar a través de la inspección. Y pues también parte de la columna la columna también es parte de la región torácica. Entonces, no solamente revisarla de enfrente, o sea, el tórax también incluye la parte de atrás. Entonces, ver si hay desviaciones, ya sea laterales, posteriores, anteriores, de ella, pues igual para ver si no tiene algún otro problema en donde tengamos que buscar. Entonces no se olviden de la columna, la parte de atrás también forma parte del tórax y de la exploración pulmonar, la semiología pulmonar. La que sigue, por favor. Y ahora, el segundo tipo de inspección, que es la dinámica, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Evaluar las características de los movimientos respiratorios. Esa es la finalidad. Vamos a ver inspección dinámica, movimientos respiratorios. ¿Qué le vamos a evaluar a esos movimientos respiratorios? Su frecuencia, su ritmo, la amplitud y la simetría. Frecuencia. ¿Cuántos movimientos respiratorios estamos teniendo? En este caso, pues se miden por minuto. ¿Cuántos movimientos respiratorios estamos teniendo por minuto? El ritmo. El ritmo es normal, es sincrónico, o sea, es rítmico. La amplitud. ¿Cómo son estos? Son profundos, son superficiales, la simetría, todos son iguales, ¿no? O de repente cambia. Por ejemplo, algunos a lo mejor son profundos, y a lo mejor los otros ya solamente son como superficiales, ¿sale? ¿Cómo son estos movimientos o esta respiración normal? Tienen que ser rítmicos, sucesivos, de expansión del tórax. ¿Qué significa? Tienen que ir a la par de o tienen que coincidir cuando el paciente o la persona inspira, que es cuando se expande el tórax, y la retracción, cuando expira, cuando saca aire el paciente, ¿vale? Y pues bueno, estos que ya sí vimos qué es lo que hay que estudiar, o
sea, movimientos respiratorios, y ya vimos qué es lo que hay que estudiarles, pues estos movimientos pueden estar aumentados, pueden estar disminuidos, tanto en número, tanto también como en intensidad, o en las dos cosas, ¿sale? Y algo también muy importante, estos pueden ser uni o bilaterales. Vamos a darnos cuenta que, bueno, primero pues tenemos dos pulmones, ¿no? Entonces, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo. Y vamos a ver que para la inspección, sobre todo para la auscultación, es muy importante comparar entre el lado derecho y el lado izquierdo, porque muchas veces lo que vamos a encontrar en el lado derecho es diferente a lo que vamos a encontrar en el lado izquierdo, aunque estemos hablando del mismo órgano, ¿sale? Pero, y esto es lo que nos puede llevar también a el diagnóstico. Entonces, estos movimientos pueden ser uni o bilaterales, puede haber una disminución en un hemitórax, o sea, de un lado, y con un aumento del otro, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante inspeccionar al paciente. Y también comparar lo que les decía, tanto para la inspección, incluso para la palpación, la percusión, la auscultación, sobre todo en la parte pulmonar, como tenemos dos, tenemos que comparar para saber en dónde se encuentra la alteración, de qué lado, o si en los dos está igual, o si los dos son normales, ¿sale? E incluso aquí se vuelve aún más complicado en la parte pulmonar. Si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, los pulmones, ¿cómo se dividen? ¿Alguien sabe? El pulmoncito. En sus lóbulos. Exacto. Tenemos lóbulos, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Para estas etapas, les digo, en la parte pulmonar se vuelve más difícil, porque no solo es comparar derecho e izquierdo, también es comparar, a lo mejor, sí, de un lado tenemos, no sé, ciertas alteraciones del lado derecho, encontramos en la exploración, del lado izquierdo todo normal, pero resulta que del lado derecho está alterado, sí, pero donde es más evidente esa alteración es en el ápice del pulmón, en el lóbulo superior, que en el lóbulo inferior. Entonces, también cuando se describe o se hace la nota, cuando se hace la historia clínica, también tú tienes que especificar, ok, sí se encontró del lado derecho, pero ¿en qué parte? ¿No? O sea, ¿en dónde está la alteración? Entonces, bueno, para la inspección, pues nada más con vista, pues identificar derecho e izquierdo. Pero conforme vayamos avanzando tenemos que ser más específicos con la palpación, con la percusión y con la auscultación, ¿va? La que sigue, por favor. Y pues bueno, la inspección dinámica ya terminamos con la estática, que va a ser forma, volumen, movimientos respiratorios, y pues qué es lo que le vamos a checar a la dinámica. Perdón, los movimientos respiratorios es lo que estábamos viendo en la diapo anterior. En la inspección dinámica, las respiraciones anormales, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas respiraciones anormales? Pues la alteración, pues en el número y la amplitud de las respiraciones por minuto, ¿no? O sea, primero necesitamos checar cuál es la frecuencia respiratoria normal, se lo tienen que aprender, frecuencia respiratoria de 12 a 20. Entonces nosotros tenemos que ver si está dentro de los rangos normales o no. Si no están dentro de los rangos normales, pues estamos hablando de que hay una respiración anormal, ¿sale? Porque no está cumpliendo con el número y con la amplitud de los ruidos respiratorios normales, que es de 12 a 20. Y pues checar igual si hay trastornos del ritmo respiratorio, si estas respiraciones no están siendo rítmicas, ¿va? ¿Qué es lo que tenemos que checarle más? La alteración en las frecuencias, en la frecuencia respiratoria. Lo que les decía, si hay alteración en el número y la amplitud de las respiraciones, significa que se encuentra fuera del rango de 12 a 20. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Taquipnea, la bradipnea. La taquipnea va a ser mayor de 20 respiraciones, bueno, mayor de 20, mayor de 22 respiraciones por minuto, ¿sale?
mayor de 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, todo lo contrario, menor de 12 respiraciones por minuto, ¿sale? Y la polipnea significa que es una respiración superficial y rápida, ¿sale? Por ejemplo, tenemos del lado derecho una imagen que como en onditas nos va representando este tipo de trastornos. Por ejemplo, en la taquipnea, la eumnea es lo normal, de 12 a 20. Así tendría que ser como nuestra ondita normal, ¿sale? Taquipnea va muy rápido, va más de 20, entonces la vemos como aparecen con mayor frecuencia estas ondas. La bradipnea, pues estas se alargan, ¿no? Son menos, aparecen menos, son menores de 12 respiraciones por minuto, ¿va? Y en la polipnea, esta respiración va a ser superficial y rápida, va a ser con mayor frecuencia. Y también una persona que está respirando superficialmente significa que sí está metiendo aire, pero no lo está metiendo lo suficiente, no está llegando lo suficiente, porque solamente es como por encimita, ¿sale? O sea, está respirando muy rápido, que no completa como que esa respiración efectiva, ¿sale? Entonces, tal vez sí lo está haciendo, o sea, sí está metiendo aire, pero no lo está metiendo hasta donde tiene que llegar, porque solo lo está haciendo superficialmente, ¿sale? Y el tenemos trastornos del ritmo respiratorio, ¿sale? Tenemos una respiración que les van a preguntar mucho, es la respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul se da ¿cuáles son las características de esta respiración? Es que va a ser una inspiración profunda, todo lo contrario de lo que veíamos de la polipnea, ¿no? En la polipnea estas respiraciones son superficiales. La de Kussmaul, las inspiraciones, cuando el paciente mete aire, lo hace tan profundo, o sea, esta inspiración es profunda y lo va a hacer de forma ruidosa, ¿sale? Y se va a seguir por una pausa respiratoria con una expiración. Cuando saca aire, lo hace de forma breve, ¿sale? Igual, de forma en la que se queja, ¿vale? Entonces, Kussmaul es respiraciones profundas, inspiraciones profundas seguidas de una pausa, en donde posteriormente se hace una expiración muy breve y se vuelve a hacer una pausa, ¿sale? O sea, como que mete mucho aire, lo hace profundamente, se tarda, hace una pausa y cuando lo saca, lo hace rápido, ¿sale? Entonces también esa no es una respiración efectiva. ¿Esto en qué se presenta esta respiración de Kussmaul? Sobre todo se da en estados hiperosmolares. El estado hiperosmolar es una complicación de la diabetes mellitus. Es una descompensación. Cuando el paciente se descompensa en su glucosa, en este padecimiento que es la diabetes, pues se puede llegar a presentar el estado hiperosmolar. Y cuando estas personas diabéticas presentan este estado hiperosmolar, regularmente presentan este tipo de respiración, ¿sale? Entonces, si llega un paciente en donde esté inspirando muy profundamente, se queja, lo hace de forma ruidosa, se tarda un montón, hace una pausa y lo saca muy rápido, igual se queja, estamos hablando más o menos de una respiración de Kussmaul, y significa que eso nos puede orientar a que si estamos hablando de una persona diabética que a lo mejor no toma sus medicamentos adecuados, estamos hablando que está teniendo una complicación y que esta complicación se llama un estado hiperosmolar, ¿sale? Entonces, el cómo la semiología pues puede ser muy importante. Y hay otra complicación que es la cetoacidosis diabética. Esta cetoacidosis también es una complicación de la diabetes mellitus, en donde se presenta este tipo de respiración, ¿va? Entonces, pues bueno, tenemos otros trastornos del ritmo respiratorio. Estas respiraciones no van a ser rítmicas porque ya, por ejemplo, vimos el ejemplo de las de Kussmaul, en donde va a haber pausas, en donde la inspiración es profunda, pero la expiración ya no. Entonces, cambia estas ondas, ¿sale? Del ritmo respiratorio.
Entonces, es lo que nosotros también tenemos que ver en la inspección dinámica. La que sigue, por favor. La que sigue. Les vamos a pasar la presentación para que vean ustedes, escuchen este tipo de respiraciones patológicas, pero les digo, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan lo normal, para que puedan aprender a reconocer lo patológico. Si ustedes empiezan a reconocer lo normal y ven algo que no se parece a ese algo normal, van a decir, o sea, no sé qué tiene, pero sé que no es normal, ¿no? Y es válido. O sea, ya con eso, ustedes pueden, ¿qué es lo que los va a, es lo que los va a motivar a buscar entonces qué es lo que tiene, ¿sale? Pero por lo menos se identificó que no está normal y eso es lo importante, ¿vale? La que sigue, por favor. La que sigue, Lucecita. No, no te escuchamos. Ok, ahora sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ok. Ok, a ver, permíteme. Es que estoy teniendo problemas. A ver. Creo que ya. Listo. Muy bien. Ok, a continuación hablaremos sobre la palpación, ¿ok? Entonces es importante mencionar que la palpación es un componente importante porque nos ayuda principalmente a verificar y completar la información que en la inspección, en un principio, que con la inspección completamos, ¿vale? Entonces, de manera general hablamos la palpación como aquel tacto, ¿sí? El tacto se refiere a este contacto, ¿sí? Con nuestras manos, con el cuerpo del paciente, siempre tomando en cuenta la autonomía y respetando al mismo, ¿sí? Entonces, antes de tocar al paciente, siempre pregúntenle, ¿está usted de acuerdo que le realice esta maniobra? ¿Me permite quitarle esta prenda para poder realizarle la maniobra? Siempre es importante que el paciente esté consciente y sepa el procedimiento que se le va a realizar y sobre todo que no exista malas pues, intenciones y sobre todo malas interpretaciones, ¿ok? Entonces, en la palpación, como bien comentamos, es aquel tacto. De la parte de la semiología pulmonar hablamos de un tacto superficial. Van a ver más adelante que este tacto también se puede dividir en profundo y superficial, pero para la parte semiológica pulmonar nos referimos a la parte pues más que nada superficial, ¿ok? Entonces, en el tacto superficial básicamente nos ayuda a confirmar aquellas alteraciones que a simple vista pudimos detectar, ¿sí? En la superficie torácica. Y con esto nos ayuda a agregar más detalles respecto a lo que estamos observando y sobre todo a lo que estamos palpando, ¿sí? Entonces, recuerden, en la palpación va después de la inspección, ¿sí? Y esto también es importante porque esto te garantiza en dónde vas a enfocarte, ¿sí? Tú ves al paciente y sabes que hay algo alterado, entonces en la palpación te enfocas en esa alteración para poder verificar tu sospecha o si no, verificar si es otro componente. Ajá. De manera general, ¿qué es lo que vamos a palpar? ¿Sí? De manera general. Las partes blandas, ¿sí? También dentro de este componente, pues está la caja torácica, los ganglios del cuello, de las axilas, los movimientos respiratorios, chicos. Aquí dentro de la palpación, observar los movimientos también son importantes, pero también se pueden palpar, ¿sí? Y los frémitos pues son, básicamente se habla de una vibración palpable, pero esto va más que nada de la parte cardíaca, pero aún así se menciona, ¿sí? Porque estamos hablando de la parte torácica, ¿sí? Y sobre todo sobre las vibraciones vocales, que gracias a estas vibraciones vocales también nos pueden detallar el proceso inflamatorio si es que lo padece el paciente, ¿ok? Entonces recuerden, la palpación es este tacto superficial que nos ayuda a detallar información que en la inspección recopilamos de aquellas alteraciones que pudimos observar.
Entonces, a continuación empezamos con la palpación del cuello. Ya sabemos, la parte del cuello pues no es parte del tórax, pero es importante recalcar que algunas patologías que vienen de la parte pulmonar pueden irradiarse a la parte del cuello. Entonces, el cuello también nos puede dar datos importantes de algún proceso neoplásico, de un proceso infeccioso, de un proceso autoinmune, etcétera. Entonces, siempre es importante verlo de una manera, pues, retroalimentativa. Ajá. Entonces, de la palpación del cuello, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? Principalmente la existencia de los ganglios. Como vemos, el cuello pues sí tiene varios ganglios, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿vale? Entonces, la iniciación para esta palpación siempre va a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí el inicio de este proceso va a ser a partir de la zona retroauricular del cuello. Ajá, entonces a nivel más o menos del lóbulo. Entonces tenemos nuestro lóbulo, atrás del lóbulo empezamos a palpar. ¿Cómo son estas palpaciones? Van a ser toquecitos, toquecitos suaves, ¿sí? Porque recuerden, estamos hablando de un tacto suave, ¿sí? Con lo que uno pueda alcanzar palpar. Entonces se toca de manera suave a partir de la zona retroauricular y va descendiendo, ¿sí? Desciende, desciende, desciende de forma simétrica y bilateral. Recuerden lo que comentó Erika, siempre va a ser comparativa. ¿Por qué? Porque también necesitamos una referencia, chicos. Entonces, si una parte está patológica, necesitamos la referencia de la parte no patológica para saber si está patológica o no. Ajá, entonces, como bien comentamos, iniciamos en la zona retroauricular y descendemos, toquecitos suaves, 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 llegando siempre a la parte bilateral y comparando que exista o no los ganglios, ¿sí? Llega a la parte por arriba de la clavícula, también es importante palpar estas zonas, ¿sí? Porque también hay componentes que nos pueden desencadenar, pues estos aspectos de inflamación, ¿no? Entonces también tanto arriba como abajo de la clavícula se deben de palpar, igual con toquecitos suaves, ¿sí? Procurando que pues el paciente no se siente incómodo. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Si de manera normal los ganglios no se palpan, eso sí, de manera normal. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico, un proceso patológico de manera general en la zona del cuello, lo primero que debemos de describir es cuántos son. ¿Es uno? ¿Es dos? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Cuántos ganglios pudiste palpar? A partir de allí es cómo es su tamaño. Si su tamaño está grande, deben de medir ese tamaño, deben de calcular 0.5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, ¿cuánto es ese tamaño? ¿Sí? Aquí es importante describir con detalle cada aspecto patológico que ustedes pueden ver, ¿sí? La consistencia, si es regular, si es irregular, si puedes sentir algunos tipos, pues que esté como con relieve, más que nada, con relieve, y sobre todo que al momento de palpar, ¿cómo está el paciente? ¿Le duele? Si le duele, ¿cuánto le duele? ¿Le duele cuando uno lo toca o cuando lo deja de tocar? ¿O le duele cuando nos acercamos a ese ganglio? ¿Cómo es esa característica del dolor? Ya habían comentado que la semiología de Alicia siempre va a estar presente en todo este tipo de aspecto. Entonces, Alicia en la sensibilidad es fundamental, ¿ok? También la movilidad, ya vimos el tamaño, el número, entonces es importante pues tocarlo, se mueve, no se mueve, si se mueve, pues en dónde se mueve, ¿no? En la parte lateral o más central, más medial o más lateral, ¿cómo es ese movimiento? ¿Sí? Entonces estas características siempre van a ser fundamentales. Y por último, la adherencia, que esto también pues va relacionado a la movilidad, ¿ok? Muy bien, entonces ese sería del aspecto del cuello. Ahora vamos de la axila, ¿sí? De la axila pues vamos a seguir la misma secuencia. ¿Qué vamos a observar o más bien qué es lo que queremos palpar? Ganglios, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos identificar? Ganglios. Aquí se menciona del brazo homolateral, ¿no? Entonces siempre es yendo a la parte derecha o izquierda. Bueno, aquí siempre se menciona pues hacer una palpación en el lado derecho o en caso de que tú ya hayas o conozcas de la patología y en qué lado está, siempre es ir con el lado sano. ¿Por qué? Porque siempre
primero va la referencia de lo que está bien para poder definir qué está mal. Entonces tenemos aquí nuestro brazo, nuestra axila y nuevamente, ¿no? De arriba hacia abajo. Aquí se menciona en 3 posiciones, pues que básicamente es la parte medial, o bueno, la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior, ¿sí? Y nuevamente con toquecitos así suaves se le debe de realizar esta exploración al paciente, ¿sí? Con el objetivo de poder identificar si existe o no ganglios inflamados. Y nuevamente con las mismas descripciones que ya habíamos mencionado, ¿ok? Muy bien, ahora continuamos con el movimiento del tórax. Este movimiento, chicos, se va a estudiar o, bueno, aquí va a existir 3 maniobras importantes para poder identificar cómo es esta movilidad y que también esto sirve para definir cómo son estas frecuencias respiratorias que bien comentó Erika. Entonces, en la movilidad tenemos las maniobras de amplexación, tanto superior como inferior, y lo que es la aplexión. Entonces, iniciamos con la aplexación, chicos. En la aplexación lo que van a hacer es que se van a colocar por detrás del paciente. Recuerden, siempre preguntándole al paciente si está de acuerdo de este procedimiento. Siempre es importante el consentimiento, chicos. El consentimiento es vital para toda historia clínica, en todo el aspecto, ¿ok? Entonces tenemos las maniobras de amplexación superior. Entonces van a colocar la mano, que va a ser como una zona de referencia, en el hueco que está por arriba de la clavícula. Entonces aquí tienen su clavícula y aquí arriba un huequito. Entonces aquí van a poner sus manos. Aquí, bueno, sus manos, porque van a ser bilaterales. ¿Por qué? Porque tenemos 2 pulmones. Ajá. Entonces, en la zona supraclavicular. Sus pulgares van a tocar la parte de la apófisis espinosa, donde está la columna básicamente a nivel del cuello. ¿Sí? Ahí es donde lo van a unir o donde se va a localizar sus pulgares. Y sus manos se van a colocar principalmente el dedo y el índice sobre la clavícula. ¿Sí? Para que posteriormente ustedes observen y sobre todo pues sientan cómo es esa respiración. Ahí al paciente no le van a decir nada, simplemente respire normal, ¿sí? Porque de esta manera pueden identificar cómo es ese ritmo de la respiración. Ok, de manera de inspección vieron que hubo una respiración muy acelerada. Vamos a palpar si realmente esa respiración si se ve acelerada. Entonces, por medio de esa maniobra y que el paciente se quede tranquilo y respire tranquilo, normal, ustedes van a definir si hay un aumento o hay una disminución en cuanto a esta parte de la respiración, ¿sí? Entonces, si hay una aceleración respiratoria, que es más de 20 respiraciones por minuto, ¿cómo se le denomina, chicos? Taquipnea, ¿no? Exacto, sí, taquipnea. Y si es menos de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. Bradipnea, exactamente. Entonces, estos datos siempre son vitales para poder definir cómo va este paciente, ¿sí? Y de hecho, más adelante van a saber que la respiración es una parte vital para regular la parte de la acidosis. Entonces, sí tiene finalidad tener estas frecuencias respiratorias, ¿no? Esa es la parte superior. Ahora vamos con la inferior. La inferior se coloca las manos, ¿sí? Se van a colocar las manos en la parte posterior del paciente y que esté por debajo del escápula. Básicamente es eso. Dice que puede ser tanto en la parte ventral como en la parte posterior. O sea, cualquiera de los dos o los dos también está muy bien para poder colaborar con la información que ustedes han estado recabando. Y nuevamente, simplemente le dicen al paciente que respire normal y ustedes observan y sienten cómo es esa expansión de la respiración, ¿no? Cuando inspira y cuando expira, ¿ok? Entonces ahí no hay pierde. Y por último tenemos la ampliación, ¿sí? Lo que mencionamos anteriormente, pues nos ayuda básicamente a poder observar cómo es este movimiento, si es arriba, si es abajo, ¿sí? Si estos movimientos son muy prominentes o si estos movimientos están disminuidos, todos estos componentes, ¿no? A diferencia de la ampliación, esta ampliación básicamente lo que nos ayuda con esta maniobra es poder observar la amplitud, ¿sí? Y esa amplitud se va a direccionar de antero posterior, ¿sí? De antero o posterior. Por lo tanto, esta maniobra inicia poniendo las 2 manos, una en la cara anterior, ¿sí? En la cara anterior y la otra en la cara posterior, siempre simétrico. ¿Por qué? Porque la parte bilateral y comparativa es fundamental. Y aquí, a diferencia del anterior, que no le habíamos dicho al paciente que respire profundo o que haga alguna
un esfuerzo, aquí sí se le va a pedir que inspire y expire profundo, ¿sí? Y gracias a esta actividad propia del paciente, pues vamos a ver cómo es esta expansión de anteroposterior del tórax del paciente, si está disminuido, si está exagerado y sobre todo lo que es la amplitud, como bien lo habíamos comentado, ¿sí? En las partes de la expiración y de la inspiración. Entonces, de aquí tampoco hay pierde respecto a estas maniobras. Estas maniobras son fáciles de realizar, ¿sí? Y sobre todo, pues sí, va a necesitar la cooperación tanto del paciente como del propio médico. Ok, y la siguiente es esta parte de las vibraciones, ¿no? La transmisión de la vibración, ¿sí? La voz siempre es importante. La vibración de la voz nos recalca que recuerden que la caja torácica pues es un vacío, ¿sí? Y el vacío que contiene aire, ¿no? Entonces en este vacío va a haber una transmisión de voz, ¿sí? Y esto es una guía para poder definir si los pulmones están bien ventilados o si hay líquidos, si hay alguna masa, etcétera, ¿no? Entonces eso nos puede determinar varios elementos para poder definir si es un síndrome, si es una infección, si es un proceso inflamatorio, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí básicamente es palpar la parte de la región anterior en la zona infraclavicular, por debajo de la clavícula, y en la parte posterior, pues a nivel del escápulo, ¿sí? Entonces, con su mano simplemente van a tocar esta zona, claramente le deben de preguntar al paciente si sí está de acuerdo o no, y se le va a pedir al paciente que diga una palabra que contenga la letra U o la letra O, que en este caso es 1, ¿no? Y entonces le dicen al paciente que lo diga de la manera muy articulada, con una intensidad moderada y lenta. Entonces ponen su mano aquí y le dicen, por favor, diga la letra 1, ¿no? Entonces, la letra, el número 1. Entonces dice 1. Y entonces ustedes deben de sentir las vibraciones, ¿sí? Entonces lo palpan y el paciente debe de decir 1, 1. De hecho, ahorita lo estoy escuchando. 1. Esas vibraciones recalcan que pues sí hay pulmones estables, sí son normales y no hay alguna obstrucción que impida una disminución o un aumento de esas vibraciones vocales, ¿no? También se menciona que puede utilizarse la palabra 33, ¿no? Entonces le dice, por favor, puede decir la palabra 33. Entonces, 33. 33, las veces que ustedes quieran. El objetivo es que ustedes puedan identificar esas vibraciones, ¿sí? Entonces, esa sería la maniobra. Ahora, ¿qué pasa cuando las vibraciones vocales están aumentadas? De manera general se menciona que puede ser por una condensación, ¿sí? Es decir, hay una masa allí que provoque ese aumento o esa intensidad en aumento de estas vibraciones vocales. Y también, por lo contrario, lo que disminuye estas vibraciones vocales son, por ejemplo, algunas lesiones en la zona faríngea, algún cuerpo extraño en la parte pulmonar, una masa tumoral, como bien habíamos comentado, o inclusive el desarrollo de un derrame pleural, ¿sí? Que ahí lo que más predomina pues, es este desarrollo o esta producción de líquido en la parte pulmonar que impide esa transmisión de las vibraciones, o inclusive un neumotórax, ¿no? Entonces, estos componentes patológicos pues iban a condicionar esta disminución de las transmisiones vibratorias vocales, ¿ok? Ok, y bueno, aquí también tenemos otro esquema que nos especifica de manera pues ya más puntual las zonas en donde podemos palpar y también podemos identificar la parte de las vibraciones, ¿sí? No es siempre así, pero es una buena referencia para tomar en cuenta las zonas donde sí se puede sentir más vibración, ¿ok? Y bueno, como también les había comentado, cuando hay un aumento, eso se debe más que nada a una condensación pulmonar. Cuando hay una disminución, aquí se especifica más que lo habíamos mencionado en derrame pleural y sobre todo en atelectasias. Las atelectasias, pues básicamente hablamos de un colapso. Si él colapsa el pulmón, por lo tanto, no hay esta vibración importante, ¿sí? Esta vibración normal. Y el enfisema, ¿sí? Que el enfisema, pues lo comentó Erika, aquí lo característico de estos pacientes con enfisema, ¿qué es? En la parte torácica. ¿Cuál es su signo? ¿Signo de qué? En tóner, ¿no?
ese es su signo, ¿no? Que hay una parte del enfisema ahí toda invadida la parte pulmonar, ¿sí? Entonces aquí son patologías bastante importantes. Y también hay otro componente, ya vimos, hay un aumento de las vibraciones vocales, hay una disminución, pero también va a haber casos donde ni siquiera se puede escuchar estas vibraciones vocales. Y esto va más arraigado, por ejemplo, cuando el derrame pleural ya es crónico y por lo tanto el volumen de líquido aumentó, ¿sí? Entonces esto procura o bueno, condiciona a que no se escuche estas vibraciones vocales. Y el segundo es un hemotórax local, total, ¿no? Un hemotórax, atención, donde pues básicamente hay una fuga de aire. Entonces recuerden que la caja torácica pues es un vacío y como hay una fuga de aire, esa parte de la vibración disminuye de tal manera que ya no se pueda transmitir, ¿ok? Listo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿O ya están dormidos? Todo bien. Perfecto, está bien. Está bien, está bien. Bueno, ahora pasando a la percusión, esta va a utilizar la transmisión de una onda sonora y la reflexión de esta para poder obtener una ahora información no superficial del tórax, o sea, ahora algo que no podemos ver, sino ya algo que nos dé una idea de lo que hay dentro, ¿no? En este caso del pulmón. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de los ruidos, bueno, más bien sonidos que se van a generar gracias a esta onda, ¿no? Y a la reflexión de esta. ¿Cuál va a ser la finalidad de hacer la percusión o para qué nos va a servir? Para poder determinar el origen de la alteración y también puede llegar a ser útil para ubicar la profundidad de la lesión. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué tipo de sonidos podemos encontrar en la percusión pulmonar, cuál es el normal, pero adelanto de esto es que, por ejemplo, si el pulmón está ocupado, bueno, el pulmón debe de tener aire, ¿no? Si tiene aire, suena de una forma, y esa pues tendría que ser la forma normal, ¿no? Pero, por ejemplo, si está lleno de agua, va a sonar de una forma distinta. Cuando nosotros percutamos, así como ahorita vamos a ver cómo se percute, pero es más o menos así como lo vemos en la imagen, o cuando igual hemos ido al doctor y nos percuten el área del abdomen, ¿no? Cuando por ejemplo estamos enfermos del estómago, tienen sonidos, salen sonidos, ¿no? Entonces, si el pulmón está lleno de agua, nos va a dar un sonido. Si por ejemplo, igual, si el pulmón, o bueno, más bien, si hay un sonido que nos oriente a que algo está ocupando el pulmón, ya sea líquido, o sea, agua, secreciones, moco, pues tenemos que ver que es ahora sí, o sea, ya sabemos con la percusión que hay algo, ¿no? Entonces ya eso nos está dando la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Si agua, moco, o qué es lo que hay para poder ir como descartando diagnósticos. Pero de primera instancia, pues pudimos identificar sin mayor problema, o sea, sin necesidad de un estudio de imagen, una radiografía, una tomografía, o sea, simplemente con el percutir, saber si a lo mejor nuestro espacio pulmonar está ocupado de aire, que es lo normal, o de otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, el origen de las alteraciones y pues obtener la información no superficial, sino lo que está dentro, lo que ya no podemos ver. Pero con esta maniobra pues podemos darnos una idea. Entonces, ¿cuál va a ser la maniobra? Esta va a consistir, más adelante está mejor descrita, pero o sea, lo importante de la maniobra es que nos va a dar sonidos que va a tener ciertas características. Y ahorita vamos a ver cuáles son estas características, ¿sale? Y que nos tenemos que aprender bien esas características, necesitamos saberlas diferenciar, identificar, para que nosotros podamos
identificar las características anormales, ¿sale? Entonces, la que sigue, por favor. El método, el más conocido, se conoce como método mediata o dígito digital, ¿sale? ¿Esto qué significa? Que vamos a colocar sobre la superficie del cuerpo que vamos a explorar, en este caso la región pulmonar, un dedo, ¿no? Ya sea el dedo medio o índice. ¿De qué mano? De la mano no dominante, ¿sale? Entonces vamos a colocar de nuestra mano no dominante el dedo medio, por ejemplo, y nuestra mano dominante va a tener el dedo percutor, ¿sale? Entonces, vamos a colocar nuestro dedo medio de la mano no dominante sobre la superficie a explorar, y los demás dedos, si voy a colocar mi dedo medio, los otros 4 deditos deben de estar levantados, no deben de estar en contacto con la superficie de la piel, ¿sale? Únicamente el dedo medio, ¿sale? El dedo que voy a utilizar, ¿sale? Para la maniobra. ¿Y a qué nivel voy a dar estos golpecitos para poder obtener los sonidos? A nivel de la articulación metacarpofalángica, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo único que voy a mover va a ser el dedo percutor, ¿sale? Con el que voy a percutir. ¿Con qué dedo voy a percutir de la mano dominante? Nos dicen que es el dedo medio, ¿sale? Únicamente voy a mover el dedo, no voy a mover todo el brazo, ni el antebrazo, solamente va a ser el dedo, ¿sale? Estos golpecitos que voy a dar en la articulación metacarpofalángica deben de ser rápidos, suaves, y deben de ser con la misma intensidad, ¿sale? ¿Esto cómo se adquiere? Con la práctica, ¿sale? Porque incluso si ustedes ahorita lo intentan con la mesa, o sea, inténtenlo, ¿le puedes regresar a la imagen, Lucecita? Por favor, si ustedes intentan percutir la mesa y es la primera vez que lo hacen, nos cuesta mucho trabajo porque muchas veces no tenemos la fuerza pues en una sola mano, ¿no? Bueno, más bien en un solo dedo. Entonces, nos cuesta un poco de trabajo, pero esto justo se hace con la práctica. Entonces, ustedes percutan su mesa, cuando no tengan nada que hacer, ejerciten sus deditos para que se nos sea más fácil la percusión, ¿sale? Porque pues tenemos que hacerlo con una intensidad moderada, pero que al mismo tiempo sí genere sonidos, porque a veces si lo hacemos muy superficial, muy despacito, ni siquiera vamos a generar un sonido, no va a salir ningún sonido de ahí y pues no nos va a orientar a nada, ¿no? Entonces debe ser lo suficientemente fuerte, pero obviamente con una intensidad moderada e igual, y que pues nos genere sonidos, que sean efectivos, ¿vale? Muy importante, ¿dónde voy a percutir? Para poder evaluar el área pulmonar, vamos a tener que, igual, es con la práctica. Tenemos pues nuestra parrilla costal, tenemos nuestras costillas que son huesos sólidos. Nuestras costillas nos van a generar, esa zona de la costilla nos va a generar un cierto ruido, ¿sale? Que va a ser un sonido mate, así se le conoce. Un sonido mate porque estamos sólido, hueso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos percutir nuestros pulmones, pues debe de ser en los espacios intercostales. Debe de ser en ese espacio porque pues ahí no hay hueso, ahí sí vamos a percutir el área pulmonar, ¿sale? Entonces debemos de tener cuidado con eso para que pues no nos confundamos. La que sigue, por favor. ¿Cuántos tipos? Hay igual 2 tipos de percusión, la comparativa y la topográfica. La comparativa nos va a servir para reconocer el sonido normal en una misma región, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos con la región derecha, ¿no? Estamos evaluando nuestra región pulmonar derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir comparando? Lo que les decía, ¿no? En la parte pulmonar no solo es suficiente con comparar derecho e izquierdo. También
dentro del mismo lado necesitamos comparar a qué nivel, ¿no? Si a lo mejor, si en todos los niveles se escucha de la misma forma, o si de repente, por ejemplo, en la parte, en el lóbulo inferior, o en el ápice, o en la base del pulmón, cambia la tonalidad. Eso es lo que nosotros debemos ir comparando, ¿sale? Al momento de percutir. Y la topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos, ¿sale? Porque, pues, por ejemplo, en todo el área pulmonar, o sea, si nos vamos más abajito, pues ya tenemos a órganos, por ejemplo, como el vaso, como el hígado. Entonces el hígado, pues, es macizo, es sólido. Entonces el hígado nos va a dar un sonido, pero si no tenemos clara, pues, la anatomía, saber como cuáles son los límites del hígado, en qué momento va a haber como que esta transición de sonidos, pues nos podemos llegar a confundir y pensar que pues aún estamos en el área pulmonar, pero pues no, ya estamos en el hígado y pues si es algo sólido, pues nos va a dar un sonido mate, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, los sonidos para la percusión van a ser de 3 tipos. En el pulmón se le llama claro pulmonar, ¿sale? Este claro pulmonar, igual les pregunta en los exámenes, ¿qué sonido es el que vamos a escuchar cuando percutimos el área pulmonar normal? Claro pulmonar, ¿sale? La matidez. Este es el resultado de percutir, por ejemplo, órganos como el hígado y el corazón, o sea, vísceras macizas, ¿sale? Sólidas. Timpánico, el cual se genera al percutir, por ejemplo, el órgano del estómago, ¿sale? A este ruido o este sonido se le conoce como sonido timpánico, pero cuando estamos hablando de pulmón es un claro pulmonar, ¿va? No encontré como los sonidos así de la percusión. De hecho, hay más de la auscultación, de los sonidos respiratorios normales. Este es como... no está tan claro. O sea, de hecho, creo que lo hace sobre una superficie. Entonces no es tan claro. Si lo encuentro, se los mando. Pero les digo, la forma más eficaz de poderlo aprender es que ustedes se percutan solitos o agarren a alguien y lo empiecen a percutir, igual para ejercitar sus deditos. Y pues es la forma más efectiva y la única que hay para poder empezar a identificar qué es lo normal y empecemos como que a entrenar nuestros oídos, ¿vale? La que sigue, por favor. La que sigue. Ok, entonces continuamos ya con la auscultación, que de hecho van a ver que dependiendo de la zona que se está evaluando, pues va a tener más importancia un aspecto que el otro, ¿no? Por ejemplo, la parte torácica, la parte auscultatoria sí es fundamental, muchísimo, porque eso también nos integra bastantes datos importantes que nos pueda derivar a un síndrome pleuropulmonar. También, por ejemplo, en la parte del abdomen aquí es más importante la parte percutoria, ¿no? Entre otros componentes, ¿no? Entonces ya, ok. Ahora, vamos a la parte de la auscultación. Esta parte es, pues ya, la última fase de nuestra exploración física del tórax, ¿sí? Entonces esto es fundamental y que gracias a esta parte auscultatoria, pues se realiza más que nada con el estetoscopio. Entonces, esta herramienta aporta mucha utilidad para esta parte o la última fase de la exploración física. De manera general, se menciona que esta auscultación o este proceso auscultatorio se debe de realizar en una habitación con una temperatura confortable y sobre todo aislado al ruido, como bien se comentó en un principio. Y sobre todo se debe de realizar de forma sistemática, bilateral y comparativa. Sabemos que pues para aislarse del ruido pues eso es casi imposible porque por ejemplo en urgencias ahí no hay una zona donde sea menos ruidosa porque como es urgencias es una zona de mucha movilidad y sobre todo que ahí necesitan actuar ya, ¿no? Entonces ahí es un componente que puede ser un límite para poder
escuchar los ruidos, pero aún así, como bien comentamos, y siempre se va a hacer repetitorio, aquí se hace con la práctica, ¿no? Entonces, para que con la práctica se agudice más el oído y ya poder identificar estos componentes patológicos. ¿Sí? Entonces, como bien comenté, esta parte exploratoria, que es auscultatoria, se le debe de reconocer o más que nada conocer estas líneas y regiones del tórax, que como bien comentamos, es en la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? Entonces, en la parte anterior, pues inicia por encima de la clavícula, como aquí podemos observar, ¿no? Entonces, por la parte supraclavicular y termina aproximadamente de la sexta a la séptima del espacio intercostal, ¿no? Del espacio intercostal. Luego tenemos que esta es la parte anterior. Luego en la parte posterior, pues va a iniciar por encima de la escápula supraescapular y termina a nivel del noveno espacio intercostal aproximadamente. Entonces, esos van a ser las zonas de manera detallada donde podemos auscultar sin ningún problema y poder detectar esos datos fundamentales, ¿ok? Muy bien, ahora en la parte de la auscultación, pues en sí no hay maniobras específicas para poder auscultar porque básicamente es escuchar. Entonces se menciona la forma dinámica de poder o la forma en cómo se puede escuchar estos ruidos respiratorios. Entonces tenemos que en la parte anterior se inicia por encima, como bien habíamos comentado, por encima de la clavícula y va descendiendo, ¿sí? Desciende siguiendo las líneas paraesternales y de aquí pues se pasa también en la parte axilar, ¿no? Hasta la parte axilar anterior, hasta el sexto, séptimo espacio intercostal, como lo había comentado anteriormente. Por otro lado, en la parte posterior se inicia por encima de la parte escapular, en la zona supraescapular, y desciende en las regiones interescapulares como infraescapulares, para posteriormente poder auscultar las zonas axilares de forma comparativa hasta llegar en el noveno espacio intercostal. Entonces, de manera general es la parte auscultatoria, ¿vale? Ok, aquí tenemos la palabra clave. Recuerden, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta es nuestra palabra clave, chicos. Recuérdenlo que es para su formulario que le vamos a enviar terminando la ponencia. Y sobre todo también mencionen que para su constancia, pues sí es fundamental esta palabra clave y la pregunta que viene en el formulario. ¿Ok? Muy bien, entonces, proseguimos. Ahora vamos a hablar ya del último tema, que son estos ruidos respiratorios, ¿sí? Estos ruidos respiratorios son importantes identificarlos, ¿sí? Porque son parte vital de la funcionalidad respiratoria del humano. Entonces, ok. En primero, hay que reconocer lo normal para posteriormente llegar a lo anormal. En lo normal se distingue dos ruidos vitales. Uno es el ruido laringotraqueal y el otro es el murmullo vesicular, ¿ok? El ruido laringotraqueal se refiere a que es un ruido parecido a algo de soplar, un ruido soplante con una tonalidad elevada. ¿Sí? Se menciona que el ruido laringotraqueal pues se escucha tanto en la inspiración como en la expiración y pues de manera más puntual se puede identificar en la parte laringe, en la tráquea y en el esternón específicamente. Por otro lado tenemos el murmullo vesicular, que a diferencia del ruido, este va a ser más suave, ¿sí? Entonces se menciona que es como un soplo, es un soplo muy suave, es continuo y se escucha en todos los sitios del pulmón donde pues hay un contacto de la pared torácica. Entonces de manera general podemos decir que el murmullo vesicular se produce por el contacto del pulmón con la parte torácica, ¿no? Con la pared torácica, ¿ok? De manera general es esa forma en cómo se produce ese murmullo vesicular, que ahorita lo vamos a escuchar de manera más puntual, ¿ok? Entonces recuerden, ¿cuáles son los ruidos normales? El ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular. Nunca se les olvide eso. Es lo normal en escuchar, ¿vale? Y ok, a ver, me dicen si se escucha o no, porque igual les traje como ejemplos para que podamos identificarlos, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar este primero.
Ok. Ese es nuestro murmullo, ¿sí? Es normal escuchar eso en nuestro corazón. Y luego tenemos el ruido laringotraqueal, ¿sí? Que es en la zona de la faringea, en la zona del esternón, como bien lo habíamos comentado. Ok, eso sería de manera general esos dos ruidos, ¿sí? Ok, entonces continuamos con los siguientes, que son estos ruidos agregados que son anormales, ¿ok? De aquí va a haber diferentes clasificaciones, pero así quisimos pues ordenarlos, primero por soplos, luego por estertores y por último con lo que la parte vocal, que se compromete la parte de la voz, ¿ok? Entonces, iniciamos con los soplos. El primero es el soplo tubárico, que básicamente es la parte patológica del ruido laringotraqueal. Entonces, tubárico es la parte patológica del ruido laringotraqueal, ¿sí? Y de manera general, pues esto se refiere porque hay un contacto con la parénquima pulmonar, ¿sí? Hay contacto. A ver. Contacto con parénquima pulmonar, ¿vale? Entonces ese es el tubario. El soplo tubario es una de las formas patológicas de este ruido laringotraqueal y se debe porque hay un contacto con la parénquima pulmonar, ¿ok? Luego tenemos el cavitario. El cavitario es una modificación del soplo tubárico, ¿sí? Modificación. A ver, deja borro todo esto. Modificación del soplo tubárico. Del soplo tubárico. Aquí se menciona que la cavidad rodea el tejido pulmonar que está condensado. Entonces, cavidad rodea a la parte del tejido pulmonar, ¿no? Tejido pulmonar que está condensado. Condensado. ¿Ok? Entonces, de manera general es como se produce este soplo cavitario. Ajá. Luego tenemos el soplo anfórico. Voy a borrar esto, chicos. Luego tenemos este soplo anfórico, que a diferencia de las anteriores es poco denso o poco intenso, se podría decir. Poco intenso. Y se menciona que tiene como una resonancia metálica. Con resonancia metálica. Por lo tanto, es un poco más complejo poderlo identificar solo si el paciente tose o haya una inspiración o una respiración profunda, más que nada. ¿Sí? Entonces es como se produce este soplo anfórico,
¿sí? Y por último tenemos el soplo pleurítico, que aquí es similar al soplo tubárico. Vamos a ponerlo aquí. Similar a soplo tubárico o tubario. Que es similar al soplo tubario, pero es menos intenso. Es menos intenso. Y se menciona que este soplo es originado por un colapso, ¿sí? Originado por colapso pulmonar. Pulmonar o por un derrame pleural. Derrame pleural, ¿sí? Básicamente es cómo se producen estos sonidos. El soplo anfórico es menos intenso y tiene un aspecto de resonancia metálica y se menciona que es un poco más complejo de identificar, pero si el paciente tose o hay una respiración profunda, sí se puede localizarlo. Y luego tenemos el soplo pleurítico, que aquí es similar al soplo tubario, pero es menos intenso y aquí la causa es por un prolapso pulmonar o por un derrame pleural. Luego tenemos los estertores. De aquí, de manera general, hablamos de estertores, pues aquellos ruidos anormales que acompañan la respiración, ¿sí? Y que pueden modificarla. Entonces tenemos la parte traqueal, que este estertor se origina por presencia de secreciones. ¿Sí? Son de secreciones, ¿vale? Pero como es traqueal, entonces recorre a la parte de la laringe, a la tráquea o inclusive a los bronquios gruesos. De manera general es como sucede esta parte, ¿no? Gracias a que existen secreciones a nivel laringe, tráquea y bronquios puede dar estos estertores traqueales. Luego tenemos la parte del broncus, ¿sí? Que eso también pues está muy a la par de los sibilantes, que el broncus es musical, se le conoce o se le da esa característica como un sonido musical, sobre todo es un sonido musical, a diferencia de la sibilancia, pues es de una intensidad menor o más bien grave. Y sobre todo que es, a diferencia de la sibilancia, tiene, como ya mencioné, una disminución de la intensidad. ¿Ok? ¿Cuál es el origen? Básicamente obstrucción. Hay una obstrucción. ¿Ok? Origen, obstrucción. Hay una obstrucción. Luego tenemos el estridor, que al igual pues, pertenecen a estas partes de los estertores, de la normalidad que van acompañadas de la parte respiratoria. Y las sibilancias, como bien comenté, también es un sonido musical. A diferencia del roncus, aquí es aguda. Sí, hay una mayor intensidad. Y que suena como un silbido, ¿no? Si no lo habrán escuchado, silbido. ¿Ok? Y el origen igual es una obstrucción. Entonces, como las características principales en estos componentes. La parte crepitante, ¿sí? Esta parte de los estertores crepitantes son más prominentes en la parte inspiratoria. Entonces, se escucha más en la inspiración. Y es consecuencia de una distensión, ¿sí? Distensión alveolar. Una distensión alveolar que está llena, por ejemplo, de leucocitos. Leucocitos.
llena de leucocitos. Y aquí en la parte crepitante hace referencia en aquellos que tenemos el cabello pues largo, agarrar un mechón y empezarlo a rozar cerca de nuestro oído. Este sonido es similar, ¿sí? Cuando nos referimos a estertores crepitantes, ¿ok? Luego tenemos los subcrepitantes, que son igualmente, son crepitantes, pero la diferencia es que son finos, son más tenues, menos intensos, entonces pues esa es la diferencia. Y por último tenemos el frote pleural, que este frote pleural pues básicamente es gracias al roce de las hojas pleurales. Roce de hojas pleurales. Gracias o por presencia de proceso inflamatorio, de inflamación. Inflamación, ¿ok? Y que se puede escuchar más en la inspiración. Y de manera general es de los ruidos agregados anormales fundamentales, ¿no? Entonces tenemos el soplo tubario, el cavitario, el anfórico, el pleurítico, y luego tenemos aquellos estertores que se acompañan con la parte respiratoria, que tenemos la parte traqueal, el roncus, el estridor, la parte de las sibilancias, los crepitantes, subcrepitantes y sobre todo los frotes pleurales, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Uy, si no, para proseguir. Ok, vamos a proseguir. Ok, ahí están escuchando todo ese desorden, discúlpenme. Disculpen. Ok, entonces vamos a continuar a escuchar algunos ejemplos, ¿ok, chicos? Entonces aquí tenemos el estridor, ¿sí? ¿Qué es el estridor? ¿Qué se causa el estridor? Por los pulmones, ¿no? Con la parte de que hay un contacto igual importante en la parte pleural, ¿no? Entonces aquí es como se escucha. Ahorita que cargue. Ok, luego continuamos con el frote pleural. ¿Vieron? O bueno, más bien escucharon que el frote pleural se debe a esta parte del contacto de las pleuras. Luego tenemos lo que es la parte crepitante. Es como un crujido. Y como les comenté, ¿no? Que es el sonido parecido a como agarras el mechón de tu cabello y lo que empiezas a frotar cerca de tu oído. Así es la similitud de ese ruido crepitante. Luego continuamos con el sonido del roncus.
Y de hecho, en la parte del roncus, pues lo asimilan como un ronquido, ¿no? Pero ya en la parte pulmonar. Y por último tenemos la sibilancia, que como bien comentamos es como un silbido, ¿no? Como algo muy agudo que escuchar y característico, la verdad. Como comentamos, como un silbido muy agudo. Ok, y ya casi por finalizar, vamos a hablar sobre la resonancia vocal. Anteriormente hablamos sobre las vibraciones. Las vibraciones son fundamentales y también la resonancia vocal. Entonces aquí vamos a tener tres componentes, que es la parte de la broncofonía, que aquí la broncofonía está la parte fisiológica y la parte patológica. Entonces escuchar broncofonía es normal. Entonces ahí sí es bueno escuchar, ¿sí? Pero cuando se trata de una parte patológica, básicamente es cuando la voz llega a la parte del oído, pero con una mayor intensidad, ¿ok? Y luego tenemos la pectoriloquia, que la pectoriloquia, pues básicamente es cuando dice la palabra, se puede reconocer con una claridad muy limpia, o sea, que la palabra se escuche limpia, ¿sí? Porque recuerden, estamos hablando de una caja vacía, entonces escuchar, se puede decir, el eco es lo normal, ¿sí? Cuando no se escucha esta parte del eco, que no se escuche una vibración importante acompañada con la parte de la resonancia vocal, entonces sí ya estamos recalcando una pectoriloquia. Y por último, la parte de la egofonía, que la egofonía, pues cuando la voz se modifica, ¿no? Cuando ya se escucha como temblorosa, ¿no? Esto va muy característico en aquellos pacientes ya mayores de edad, cuando intentan hablar y se escucha que se tiembla la voz, ¿no? Entonces, de manera general es la parte de la resonancia vocal y aquí tenemos algunos ejemplos. Que esta es de la parte de la broncofonía, una normal y una anormal. Esta es la parte normal, cómo es que se debe de escuchar en estos pacientes cuando se ausculta en la parte de la zona de los pulmones. Ok, y luego tenemos la parte patológica, ¿sí? Que como bien comentamos, es más intenso. Y así es la diferencia de la broncofonía, del normal y del patológico, ¿sí? Que es más intenso en el patológico, es más entendible, es más limpio, y en la parte normal, pues sí se puede escuchar aquellas vibraciones inclusive, ¿no? Entonces, pues de manera general, aquí tengo un cuadro donde los clasifica de otra forma, que es de las sibilancias, de los estertores, ¿no? Entonces aquí es importante pues tomar en cuenta aquellas características que ya mencionamos, ¿ok? Entonces, básicamente pues de manera general es eso, chicos. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda respecto a algo ya mencionado? De todos modos, les vamos a pasar la presentación, donde pues ahí también van a tener el link de los videos para poder escuchar de manera más repetitiva aquellos sonidos, ustedes lo puedan identificar más fácil. Pero por el momento no hay ninguna duda. No, gracias. Ok. Ok, chicos. Sé que es un tema bastante complejo. Realmente la zona pulmonar nos describe
muchas características. Entonces, detallarlas es al pie de la letra es casi imposible, pero sí tienen la gran parte